Bien, y ahí tratamos de volver a comunicarnos con Gerardo. ¿Nos escuchás ahora, Gerardo? Sí, yo lo escucho perfectamente, antes también. Ahí está, bueno, ahora bueno. Nosotros también. Sí, ahora mejoró mucho. Bueno, quien te habla es Claudio Angelini, estoy aquí con Daniel Guerín y con Juan Reginato. Muchísimas gracias por este rato que nos das. Claudio, Daniel y Juan. Sí, exactamente. Bueno, yo recién cuando hice la presentación te definía un poco como una de las víctimas del escándalo judicial más grande que se recuerde aquí en la Argentina. Contanos, porque bueno, de pronto hay gente que no conoce de fondo la historia, ¿cómo fuiste afectado? O sea, ¿cómo fue esto desde sus orígenes, no? Bueno, en primer lugar, quiero aclararle que no me considero una víctima. Bien. No es una víctima, no soy una víctima. Fui un blanco, sí. Es una guerra esto. En la guerra hay partes que se enfrentan. Uh-huh. Este Laufer es una guerra. Y las víctimas son los inocentes atrás. Pero no, yo a mí me estaba buscando, ¿sí? Desde hace mucho tiempo. Se está cortando de nuevo, che, qué lástima. Hola, hola. Hola. Sí, se nos está cortando de nuevo, qué pena. A ver un minutito, ¿estás llamando por WhatsApp? Hola. Mira, vamos a cortar de nuevo, te llamamos por otra línea, a ver si podemos solucionar el problema. Porque somos nosotros los que no te estamos escuchando bien. Yo lo escucho bien y tengo buena señal acá. Es más, acá este es el lugar donde salgo 2 veces por semana en la audiencia del juicio, con el mismo señal. Con la misma señal. Con la misma señal. Acá mejoró. Con la misma señal. Ahora ha mejorado. A ver si podemos, tengamos fe. A ver, si sigamos hablando entonces, porque... Bueno, le aclaraba esto de víctima, porque yo no me considero una víctima. Nada más que para aclarar. Esto es un Laufer, una nueva modalidad de guerra en la región, desde hace mucho tiempo que han avanzado sobre toda América Latina. ¿Me escuchan? Sí. Desde hace mucho tiempo que han avanzado contra todos los gobiernos populares de la región, no solo en Argentina y no solo con los gobiernos de Néstor y Cristina, sino que ustedes deben recordar, ¿no es cierto? Sí, claro. La persecución que hubo en Venezuela, reunir tropas en la frontera para invadirla, la persecución que hubo contra Dilma y Lula, que también terminó casi 2 años en la cárcel, el mejor presidente de Brasil en los últimos 200 años, como decían las clases dirigentes de allí. Y también ocurrió en la Argentina, y también en Ecuador, con un modelo más chiquito, el cuadernito. Claro. Díganlo ustedes. Yo no es eso, les quería aclarar que no soy una víctima. Yo estoy formado ya en los 70 acerca de qué son, ustedes saben seguramente, qué son capaces de hacer, digamos, las clases aquí dominantes en Argentina, cuando hay un gobierno popular que introduce reformas democráticas en la sociedad, que da participación a los trabajadores, que echa al Fondo Monetario Internacional, que es el principal institución de dominación, cuando juzga a los genocidas que hicieron justamente una masacre con los argentinos. Llama paritaria como primer medida en 2003 para dar poder adquisitivo a los trabajadores y generar un mercado interno, que es lo que me interesa. ¿Me escuchan? Claro. Sí, te escuchamos. Bueno, cuando hay un gobierno así, que apenas inicia todo rumbo, lo que necesita la gente, y lo consolida, y además de echar de acá a la primera institución de sometimiento, que es el Fondo Monetario, la echa, además lleva adelante una política de desendeudamiento del país. Primero tener un fondo, pero después achica, ajusta, o sea,
comunista, y a partir de ahí hay 4 años de gemelo que permiten iniciar una política de desendeudamiento del país. Eso es lo que más le molesta, porque es la principal cadena de dominación. Y el peronismo, digamos, de Néstor y Cristina, fue sacando al país de ese sometimiento. Eso, imagínense, lo que hicieron con al cabo no le podían ganar las elecciones, ¿verdad? En Sí. el 55. Hola, hola. Hola, ahí lo perdimos de nuevo. Hola, a ver. Pero yo lo escucho Ahí, perfecto. ahí volvió. No sé qué es lo que pasa, está muy cortada la señal. Mira, acá me dice el operador, vamos a cortar nuevamente y te volvemos a llamar porque se está entrecortando Bueno. muchísimo. Perdonanos la desprolijidad. Ahí cortó. Bueno, ahora vamos a intentar restablecer la comunicación con Gerardo Ferreira. Me pareció una cosa muy atinada decir no soy víctima, soy parte de uno de los bandos de la guerra, ¿no? Está bien. De la guerra judicial. Sí, Eso muy- me parece muy Muy claro, importante. digamos que de hecho parece una especie de resignación de no aceptar no aceptar las reglas del juego democrático, ni de la república, ni la división de poderes, ¿no? De última es confirmar eso. Claro, exactamente. Y, y lo otro a destacar es que Ferreira está enmarcando el lawfare como un fenómeno de la región, de toda la región. Una especie, alguien dijo, de plan Cóndor desde lo judicial, ¿no? Una forma de atentar contra la Ahí democracia. está de Ahí lo nuevo tenemos de nuevo a Gerardo. Gerardo. Disculpanos, Gerardo, la desprolijidad, pero bueno, la tecnología nos fue una mala pasada. Bueno, yo les reitero, tengo muy buena señal acá, y el problema no es de acá. Sí, no, mío. evidentemente. No, está, por ahí se te pierde la voz y empieza a entrecortarse la señal. Recién entonces subrayábamos, Gerardo, esto de que primero no te considerás una víctima, sino una parte de los bandos de que están en batalla, y que estás subrayando el carácter, digamos, regional del fenómeno del lawfare. No es solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, contra gobiernos populares. Ese sería el resumen de lo que venimos diciendo hasta el momento. Bueno, perfecto. Esa es la interpretación. Sí, perfecto. Bueno, les decía, además, que todos los gobiernos, como el de Néstor y Cristina de la región, que tomaron medidas y construyeron hitos soberanos de soberanía política, de soberanía energética, de soberanía financiera, todos esos gobiernos, yo escucho ruido atrás. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, ahora sí. Bueno, todos esos gobiernos, y particularmente el de Néstor y Cristina, fueron muy perseguidos porque no soportaban la continuidad de ese proceso. Entonces empezaron a atentar ya con los fondos buitres, ya en el 2010. Fíjense ustedes que toda esta propaganda que hacen contra el gobierno, la comenzaron ya en el 2000, en el primer gobierno de Néstor. Lo que pasa es que no prendía en la sociedad porque había una continuidad. Néstor, Cristina, muere Néstor y es reelecta Cristina. Ahí se produjo una discontinuidad por falta, digamos, de un sucesor legítimo. Ya había muerto un líder y el segundo líder no tenía derecho a reelección. Entonces aprovechan ahí, como siempre buscan dividir al peronismo, los sectores dominantes, los sectores que le llaman del poder real, ahora amparado en la justicia, porque yo les contaba que el genocidio, que fue una guerra militar contra el pueblo, con 30.000 desaparecidos, que borró una generación completa de jóvenes dirigentes, fue también, digamos, de un altísimo costo para el pueblo argentino,
en orden a todas las pérdidas que hubo, humanas, políticas, sindicales, sociales, culturales, etcétera, pero también el partido militar sufrió una derrota estratégica. Ya no lo pudieron usar más Claro. después del 84, porque quedó anulado frente a la sociedad por la barbarie cometida. Entonces, ¿qué hace el poder real? Se recuesta sobre la justicia. ¿eh? Con 3 cortesanos manejan las leyes y manejan las cámaras y manejan a los jueces. Entonces, se han apoyado ahí, lo mismo hicieron en Brasil, los detienen con una corte, un fallo de una corte en 48 horas a Lula, después de que lo habían designado ministro de la Casa de Gobierno. ¿Quiénes fueron? Anularon eso, la corte anula eso y lo manda a la cárcel. Bueno, aquí indudablemente han creado muchas causas, han diseñado causas. Eso es el Laufer, que diseñan causas para perseguir a los mejores dirigentes del pueblo. En el caso, ¿escuchan ustedes? Sí, perfecto. Sí, sí. Yo escucho una interferencia muy grande, pero bueno, si ustedes me escuchan y los oyentes también, sigo. Adelante. Adelante. Entonces, diseñan causas para perseguir a los mejores dirigentes que tuvo ese proceso de 12 años y medio, y para que no puedan volver. Ese es el temor de ellos, que no tienen ni siquiera dirigentes, tampoco tienen planes de gobierno y mucho menos alineamiento internacional que traiga prosperidad al país. Entonces, digamos, con muchas acciones de Laufer, el de Nisman, entre otros, el asesinato diseñado de Nisman, hicieron perder 6 o 7 puntos al peronismo y aparece Macri. Pero Macri, digamos, es un fracaso como gobierna. Toma un país desendeudado y lo endeuda hasta la coronilla. En poquísimo tiempo, la velocidad de endeudamiento que tiene el país es inédita. Y además no trae prosperidad, no hay obra pública, no hay infraestructura, no hay trabajo bien pago. En poco tiempo, ellos, 2 años y medio, ya estaban viendo que volvían a perder. Y entonces, acuérdense ustedes que esta causa que los lleva acá a conectarme a mí, la inician en enero del 2010. Claro. Enero toma los cuadernos, ahora estamos sabiendo toda la verdad. Claro. Actualmente les llevan los cuadernos que son reformateados, rediseñados, manipulados, los cuadernos que en parte eran reales. Bueno, sobre esos cuadernos se montan una operación de inteligencia que ahora estamos viendo, en la cual han participado Tornelli, D'Alessio, Cabot, que es un alfil del diario La Nación, y servicios de inteligencia, como Bacigalupo, bueno, D'Alessio, y ahora aparece también un tal Portaluri. 300 llamadas tenía Bacigalupo con Portaluri. ¿Quién es Portaluri? Portaluri es el jefe del área de pericia de la Policía Federal durante todo el tiempo que estuvieron Bacigalupo y Centeno tomando nota de los movimientos de los funcionarios del gobierno. Bueno, ahí hago una pausa para que me pregunten. Mira, Gerardo, una cosa que nos interesa es que todo esto sería mucho más dificultoso sin la complicidad de ciertos o de una gran parte de los medios de comunicación. ¿Vos lo ves así también? Sí, claro. El poder lo toman a través del partido judicial. Lo toma el poder real, o sea, el Laufer que viene de afuera, de la embajada, con los sectores dominantes locales aliados a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Eso que a su vez son los que manejan el poder mediático concentrado. Pero tienen un problema. No sé si es Daniel el que me hizo la pregunta o... No, Claudio. Claudio. Tienen un problema, que ellos tuvieron ese monopolio mediático durante muchas décadas. Pero por un lado, el pueblo
ya no les cree tanto a estos mismos medios, ya no les cree. La justicia está muy desprestigiada, 73% no cree en la justicia. Pero lo más importante es que ahora le apareció al poder concentrado mediático una competencia que no pueden controlar. ¿Cuál es? Las redes sociales. Las redes sociales ahora, por ejemplo, con el avance, después de 8 años de esta causa de diseño, en las pocas audiencias del inicio, solamente ya han aparecido, por decir, 6 u 8 testigos de 600 que hay, o sea, el 1 o el 2%, han saltado un escándalo detrás de otro con los testigos. Y antes de los testigos, ya 27 empresarios que habían declarado que pagaron sobornos a funcionarios de gobierno, ahora dijeron, no, 27 grandes empresarios, ¿no? Dijeron, no, nosotros dijimos eso para no ir a la cárcel. Bueno, eso es el Lawfare. Aplican las técnicas, estas leyes del arrepentido, que es americano. El fiscal acá te puede mandar a la cárcel, no te arrepentís, de entrada nomás. Claro. Violaron 200 años de legislación argentina, violentaron y sancionaron en el 2016 la ley del arrepentido. ¿Pero para qué? Para juzgar hechos anteriores. Eso, digamos, es inconstitucional, Claro. pero lo mismo, lo hacen. Juzgan hechos que van desde el 2003 hasta el 2015, o sea, todo el gobierno peronista. ¿Y con qué ley la juzgan? Con una ley sancionada en 2016. Increíble. Pero bueno, no obstante, también nos detienen porque estábamos, por caso, yo le voy a dar el mío, mi caso, Sí. digamos, terrible, me detienen porque estoy imputado en la agenda de Centeno, estoy mencionado. Claro. Pero resulta que bien salimos de la cárcel, 2 empresarios, el señor Lozón y yo, empezamos a investigar porque a mí, yo no tengo ningún hecho fáctico de eso, ninguno, nadie puede atestiguar, salvo mintiendo. Bueno, ¿qué ocurre? Investigamos, estuvimos 2 años, hasta que encontramos que ambos, Lozón y yo, particularmente yo, que figuro 2 veces en la agenda de Centeno, las 2 veces estoy agregado por una letra que no es de Centeno. Se siguió investigando, se hicieron pericias, y encontramos que la letra es de un tal Basigalup, un ex servicio de inteligencia ligado al 601, que es una rama del ejército que más desaparecido provocó. Bueno, eso es lo que ocurrió. Entonces, fíjense hasta dónde llegan eso. Después, presentan testigos, que antes habían dicho un testigo como el portero, el encargado del edificio donde vivía Cristina, que antes había dicho, escuchen esto, porque es tremendo, antes el señor Silva, testigo, había dicho que sí, que vio desfilar bolsos, con dinero supuestamente, que entraban varias veces por semana. Bueno, ahora pasaron 8 años, se presenta el testimonio convocado por la fiscalía, la parte acusadora. Y el señor dice, en una larga audiencia, digamos, en el tribunal oral, dice, no, yo voy a decir la verdad. Yo dije eso porque a mí me amenazaron Bonadío y Estornel. Me dijeron, ya averiguamos en el barrio de todos los movimientos que había acá, de dinero, de bolsos, me dijeron ellos. Y acordate que vos tenés que decir, tenés 2 hijas vos, Claro. te conozco bien, estos 2 tipos, Claro. y además vas a ir a la cárcel, si no decís lo que nosotros queremos. Bueno, el tipo se mintió, reconoció ahora, dice, yo mentí. ¿Para qué? Y para salvar a mi hija y no ir a la cárcel yo. Claro. Pero ahora que hay circunstancias distintas, el tipo dijo la verdad, y además dijo, no, dice acá, ni Néstor ni Cristina vinieron nunca al edificio. Claro. Hoy presentó
Otro testigo también diciendo, no, en los 12 años no vinieron nunca ellos acá. O sea, esto de que iban a la casa de ella, de Néstor y de Cristina a llevar dinero, fue una mentira que montaron. Gerardo, Daniel Guerín, ahora soy, sí. Sí, ¿qué tal? Acá hemos hablado y se habla y uno lo escucha como los testimonios de los arrepentidos. Para configurar como arrepentido hay que arrepentirse, comillas, de un delito. Entonces yo decía, bueno, yo me arrepiento del delito que cometí y acuso a los cómplices, a los jefes. Tiene que ser más grave que el delito del que se arrepiente el arrepentido. ¿De qué delito se arrepienten los que figuran como arrepentidos? Ellos, bueno, mintieron, dijeron, yo entregué dinero, me pidieron dinero para darme una obra, entonces yo lo entregué. Mintió. Entonces ahora, digamos, en su momento, en 2018, se arrepintió, mintió y se arrepintió. Uno dijo, yo le di a Cristina $600.000 para renovar el contrato de la hidrovía. Mintió. No fue así. Pero ese no se desarrepintió. Mintió y se arrepintió para no entrar a la cárcel. ¿Me explico? Sí, está bien, pero se arrepintió de un delito. Es decir, el delito de cohecho, se arrepiente de haber cometido cohecho. Claro, Muy pero bien. la ley lo beneficia si delata hacia arriba las responsabilidades y no va a la cárcel. Por eso se arrepiente. No entiendo el concepto del arrepentido, no lo compartí cuando se fijó la ley, pero bueno, no importa, está la ley. Y la entiendo y la entendí así, es decir, se arrepiente de un delito que reconoce haber cometido. Claro. Y entonces lo perdonan porque se arrepiente. Ese es un poco el concepto. Y entonces acusa a otros por eso es el arrepentimiento. Ahora, el acusado, ese otro acusado, ¿ha tenido oportunidad de entrevistar judicialmente, de cuestionar a este arrepentido que debe estar como testigo? ¿Cómo? No entendí. El arrepentido debe figurar, es un testigo arrepentido. Entonces, como testigo en la causa judicial, cuando se desarrolla el juicio, las defensas de los imputados, como tu caso... disculpame, no es un testigo, no. ¿No son testigos? No, el arrepentido es bueno, tienen que ver la ley, yo no soy abogado. No, está bien, yo tampoco. Es una figura que crearon mediante la cual, si vos te arrepentís de un delito como esto, soborno, por ejemplo, y delatás, señalás a los responsables hacia arriba, entonces firmás un acuerdo con la justicia a partir del cual te eximen de la prisión, pero a cambio de que vos digas todo lo que el juez necesita oír, por un lado. Y por otro, a presentar pruebas después de lo que hiciste. Eso dice la ley. Está claro. Un tiempo acotado. Y se convierte a partir de ahí, no en un testigo, sino en un colaborador eficaz de la justicia. ¿Me explico? Eso es muy jodido. Claro, pero aunque no pierde su calidad de imputado, porque su ingreso al proceso es como imputado. Entonces le dicen, vos hiciste macanas, si colaboras te morigeramos las consecuencias, digamos, diciéndolo muy, muy brevemente. A ver, Daniel pasa a ser empleado del Poder Judicial, claro. Lo van a convocar cuantas veces quieran. Esto es lo tenebroso del sistema. Claro, pero ese arrepentido pasa a acusar a los que están imputados como en su caso. Usted tiene oportunidad, ha tenido oportunidad en sede judicial, en el proceso, de preguntarle a quien lo acusa. Yo no tuve esa oportunidad. No está esa oportunidad, si no tiene la oportunidad de defenderse, porque si no es la palabra de él contra la suya. No, pero no fue una palabra. A mí me vinieron a buscar. No, claro, sí. Por estar, no me escuchaste. Me vinieron a buscar porque estaba en la agenda de Centeno. Claro. El primer día. No es un juicio normal. Vino una brigada a la policía
y dice, acá está imputado usted por el juez Bonadío, averiguación de delito, decía la orden de allanamiento. Pero después cuando me llevaron a tribunales, me responsabilizaban de estar en la agenda de Centeno. Pero después que salí en libertad, a partir de 2019, 2020, descubrimos que yo no estaba agregado, era otra letra, era la de Bacigalupo. Y ahora de la vuelta a la tortilla, porque ahora los investigados son ellos, ¿me explico? Claro. Sí, sí. Gerardo, Sí. ahora soy Juan Reginato, Sí, que te claro. saluda. ¿Cómo estás? Siguiendo algunas de las audiencias, no seguimos la totalidad de las audiencias porque son muy, muy largas y no nos dedicamos exclusivamente al tema, pero viendo algunos recortes y viendo algunas de las audiencias en directo, la sensación que le queda a alguien que intenta saber que lo que pasa es de vergüenza ajena. ¿Qué te pasa a vos que estamos hablando, le contamos a la audiencia, si alguien recién se engancha, con Gerardo Ferreira, de Electroingeniería, una persona que a raíz de este armado judicial estuvo en cana un par de años? ¿Qué te pasa, Gerardo, cuando en lo cotidiano te está produciendo la sensación de que por esta vía se va a encontrar algo más parecido a la verdad? Bueno, acá, como les dije, ya llevamos 8 años con esta causa y hubo una estructura que montaron durante, te diría, casi 3 años. Recién ahora, en este juicio oral, yo tuve la oportunidad de hablar, de defenderme, de mis abogados, de hacerle preguntas a los arrepentidos o hacerle preguntas a los testigos, y se está mostrando cada día que es un escándalo seguido de otro escándalo. Como les dije, la principal prueba son los cuadernos, que, bueno, ellos, acuérdense ustedes, no sé si lo seguían en el 2018, que durante un tiempo la agenda de Centeno era la clave, porque ahí estaban todos los empresarios nacionales, todos, y todos los funcionarios. Muy bien. De pronto lo fueron a buscar los cuadernos y Centeno los había quemado. No estaban más. Sí, y después desaparecieron. Y después volvieron a aparecer estos cuadernos 72 horas antes de las PASO del 2019. Mágicamente. ¿Se acuerdan de eso? Sí, claro. Bueno, fue tan vergonzoso eso que ellos mismos dijeron, no, está bien, los cuadernos están muy cuestionados, las pericias demostraron que hay 1.635 adulteraciones. Ahora lo importante son los testimonios de los propios empresarios que reconocieron haber pagado soborno. Bueno, pasó el tiempo y de esos 50 que se arrepintieron y se mantienen como arrepentidos, hay otros 27 que dijeron, no es verdad. Yo mentí para no ir a la cárcel. Yo no entregué dinero. Entonces, ¿qué les queda ahora? Les quedan los testigos. Y los testigos se están cayendo jornada a jornada. Como les dije, el señor Silva, el encargado, que antes había dicho que todas las semanas llevaban bolso a la casa de Néstor y Cristina. Y ahora dijo, no, yo nunca vi un bolso. Y además, dijo, durante los 12 años, nunca vinieron ninguno de los dos a esta casa. Es muy fuerte eso. Claro. Igualmente que Miriam Quiroga, que se negó prácticamente a ir a la audiencia, a participar en la audiencia. Bueno, Miriam Quiroga, además del tema de la audiencia, se inició una causa con la denuncia de ella. Claro. Que luego, de 2 años, como no se encontró ninguna prueba de lo que dijo, Casación cerró la causa. Y ahora no quiere ir a atestiguar porque, bueno, va a entrar en contradicción con ella misma. Ahora hay abogados, por decir, un grupo de 6 o 7 abogados, ¿no?, que son parte de la defensa nuestra, la defensa de los imputados, de los procesados. Yo estoy procesado hace 8 años, embargado, inhibido, no puedo salir del país. Bueno, las defensas
Y bueno, son defensas importantes. Entonces preguntan, y bueno, y Cabot, por ejemplo, que es el más piloso de estos testigos, y termina reconociendo que la causa la armó él con Stornelli y con Bonadío. No hubo sorteo, por ejemplo. Claro. Otra cuestión, no hubo juez natural. Otra cuestión clave. No solo que está juzgando retroactivamente más de una década y media atrás hechos, sino que además no se va a un juez natural. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Sí, sí. Sino que ellos mismos, la nación, con Cabot y Stornelli, se eligieron a sí mismos como los jueces Claro. que tenían que llevar adelante la causa, con Claro. toda la enemistad previa que había desde ellos dos, Stornelli y Bonadío, hacia la expresidenta. Sí, claro. Y para colmo, Cabot ahora reconociendo que tiene agregados literarios, algo por el estilo, dijo. Licencia literaria. Licencias literarias, algo por el estilo. Literaria, dijo. Sí. O sea, Está bárbaro. pero además era para mí es un equivalente de un grupo de tareas, pero en vez Claro. de la ESMA, Sí, un claro. grupo de tareas que se manejaban con total impunidad dentro de una causa que impulsó a la nación. Por ejemplo, a Basigalupo lo fueron a buscar a la casa, Stornelli y tal, y Cabot. A ver, Claro. ¿dónde se vio eso? Y lo No. llevaron en el auto oficial. Gerardo, te saco un poquito de este tema y es la última de mi parte. Dos palabras sobre el tema represas de Santa Cruz. La Zepernik y la Kirchner, aunque les quieran cambiar el nombre. ¿Nos podés contar cómo va, cómo lo ves? Bueno, también corre de la mano del Laufer. Claro. Así nomás está. Porque cuando lanzan el Laufer, ya tenían en la mira ese proyecto. ¿Por qué lo tenían en la mira? Porque, bueno, el peronismo fundamentalmente, por decir desde 80 años a esta parte, todas sus gestiones, digamos, la centralidad de sus gestiones son las obras de infraestructura, ¿sí? Bueno, Sí, y desde el punto de vista energético, la soberanía energética. El peronismo es YPF, el peronismo es vaca muerta, el peronismo son las centrales nucleares claro. soberanas, el peronismo son las centrales hidroeléctricas. Yo estoy en ese tema. Y el peronismo, obviamente, hizo una licitación internacional, Néstor la inició y Cristina la continuó, donde participaron 5 grandes consorcios internacionales, 2 de ellos con empresas chinas, y los 2 empresas chinas traíamos financiamiento de China. Entonces eso ahora se está viendo que esto que nosotros encaramos exactamente en 2012, yo fui a China, ya era el enemigo China y ahora más que nunca lo dicen de forma abierta. Entonces ellos, la embajada y Macri, que era un empleado de Trump, pararon el primer acto de gobierno, ni bien asumió el 10 de diciembre de 2015, paró la represa por motivos, digamos, inventados también, ambientales. Claro. Y desde ahí, desde que pararon y violaron los 2 contratos, el de construcción y el de financiamiento, nunca más pudieron retomar una dinámica esas represas, porque durante todo el periodo de Macri se avanzó solamente al ritmo de 2% anual. Imagínense, vamos a estar 50 años para terminarlo. Sí, claro. Y después Alberto, que también tenía un monje negro ahí que se llamaba Belis, en este orden tampoco activó el contrato de financiamiento con China porque no le permitían desde la embajada. Bueno, y después finalmente vino Milei, que él, ustedes se lo deben recordar, decían que los chinos eran asesinos, delincuentes, qué sé yo. Después se dio cuenta que la gobernabilidad se la daba a él, los 19.000 millones de dólares del swap de China que estaban en el Banco Central.
Claro. Cuando advirtió eso, empezó a hablar mejor de ello. Pero así todo, en los 2 años y medio, casi 3 que lleva, tampoco reactivó la represa. Entonces están ahí con un avance, la Zepernik con un avance del 42%, y la Néstor Kirchner, que en su construcción apareció una falla geológica y hubo que producir un rediseño del proyecto, lleva un 20%. Pero son claves esas centrales, porque van a generar soberanía energética, soberanía alimenticia, soberanía territorial. Imagínense que ahora hay un vacío en la Patagonia. Lo quieren ocupar con los emigrados que va a haber, con la nueva diáspora que va a venir del Medio Oriente, la derrota de Estados Unidos. Todos los judíos que van a querer venir acá. Si otra cosa hubiera sido si están las represas terminadas y funcionando. Sí, sin duda. Sí, además tenemos a la provincia de Santa Cruz con una pérdida de empleo privado que encabeza el ranking a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo. A mí lo que me interesa, Gerardo, ya para ir despidiéndonos, porque no queremos abusar de tu gentileza, pero es subrayar esto que comenzaste diciendo al principio de la entrevista, de cómo se escribe el lawfare en los intereses coloniales de Estados Unidos especialmente. Y esto que estás contando ahora lo corrobora. O sea, no es un problema con Gerardo Ferreira, es un problema con el desarrollo nacional. No, vinieron por Cristina. Nosotros éramos parte de los empresarios que tenían que arrepentirse y acusarla a Cristina. ¿Para qué? Para luego hacer caer el contrato que tenemos firmado con China. ¿Se dan cuenta? Claro. Y la responsabilidad que yo tenía, yo no me podía arrepentir. Cualquiera de ustedes hubiera hecho lo mismo, pensando un poco. Hay 6.000 trabajadores. Si yo me arrepiento, si ven, esa obra fue producto de la corrupción. Claro. 6.000 trabajadores a la calle. Y China no vuelve nunca más a la Argentina, porque va a decir, estuve asociado con un corrupto o arrepentido. No sirve. Claro. Así que bueno, es bueno esto de salirse un poco de la cotidianidad del proceso judicial e inscribirlo, entender el proceso como parte de algo mucho más grande y más pesado, ¿no? Sí, claro, sin ninguna duda. Fíjate que otra cosa que cambió es que muy, muy forzado Alberto Fernández, recién al final, los últimos 2 meses de su gobierno, el lamentable gobierno, firmó el ingreso a los BRICS. ¿Se acuerdan? Sí, claro, claro. Claro. Bueno, ¿por qué? Porque Brasil también necesita que nosotros entremos a los BRICS. ¿Sí? Brasil es un país importante y está solo en la región, digamos, Sí. participando en los BRICS. México no está, Claro. y Argentina tampoco. Entonces, fíjense que cuando firma Alberto, primer acto de Milei, anula el ingreso a los BRICS. Nosotros habíamos ingresado en calidad de socios y pares de los fundadores. Increíble la importancia que tiene Argentina para los BRICS. Bueno, estamos fuera de los BRICS y es el norte, es la posibilidad del desarrollo argentino viene de ahí, no de Estados Unidos. Sin duda. Ni Europa, que es un... Hola. ¿Sí? ¿Me escucho? Bien, pensé que se había cortado. Bueno, Gerardo, te queremos decir muchísimas gracias. Tus palabras nos ayudan a levantarnos un poco de la polvareda de todos los días y entender un poco más cómo es toda esta cosa. Así que te queremos agradecer y decirte hasta pronto para seguir conversando de este y otros temas en el futuro. Bueno, muchas gracias por llamar. Un saludo a todos ustedes tres y a toda la audiencia. Hasta pronto. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuestra solidaridad con el periplo que estás, el calvario que estás sufriendo.